Buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es la clase de Fisicoquímica de Interfaces, Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. Bien, en la clase pasada, el inicio, la presentación, definimos algunos temas relevantes en nuestro curso, dividido básicamente en tres partes. Esta primera parte, termodinámica de interfaces, va a iniciar con la definición de la tensión superficial y algunos datos que nos ayudan a crear un intervalo mental en que nos estamos moviendo. Después de que terminemos termodinámica de interfaces, vamos a estudiar las moléculas que llamamos tensoactivos y estas dos partes nos van a servir para delinear la última sección que se llama curvatura. Muy bien. Bien, en la clase pasada veíamos la imagen del lado izquierdo, que es un pequeño peso, una moneda, sostenida por la parte final del agua. Cuando decimos la palabra superficie, a nuestra mente debe venir la idea de un límite, de una región fronteriza, algo que tiene una especie de final para ciertas propiedades. En nuestro caso son sistemas termodinámicos, así que la superficie o interfase es una región frontera donde las propiedades macroscópicas de las fases en contacto van a empezar a cambiar o ya son notablemente distintas al atravesar esta región frontera. Vean, del lado derecho puse una imagen, una reproducción de un artista alemán que se apellida Escher, el cual en 1938 crea esta obra en blanco y negro que se llama Peces y Aves, la cual nos permite visualizar qué estamos entendiendo por esta región fronteriza llamada interfase o superficie. Vean que en la imagen, en la parte inferior, tenemos una población predominantemente constituida por peces y que al acercarnos a una región intermedia, estos peces al parecer comienzan a tomar otra configuración que nos hace recordar una forma de ave. En la parte justamente media es complicado o tenemos que poner mucha atención en ver si estamos hablando de un pez o de un ave. Y sobrepasando esta región limítrofe, es mucho más claro que está constituida la parte superior por aves. ¿Ok? Así que pasamos de una fase con propiedades macroscópicas definidas a una región limítrofe donde era un poco complicado determinar qué fase volumétrica era la que estábamos hablando. Y después de esa fase intermedia, resolvemos en una fase volumétrica con propiedades propias bien definidas. Bien. Vean que ese video lo vamos a ver en un momento. Primero quería compartirles esta imagen en la que ya no tenemos aves y peces, sino tenemos una representación un poco más molecular. Del lado izquierdo les propongo la imagen de un sistema aislado donde tenemos tres fases volumétricas distinguibles entre sí
Es decir, tienen distinta densidad, distinta viscosidad, distinto índice de refracción, lo cual nos permite a simple vista determinar dónde empieza y dónde termina cada una de estas tres fases. Si hacemos un zoom en esta región donde tenemos el contacto, por ejemplo, de la fase 1 con la fase 2, veríamos en un acercamiento máximo una región donde la parte de abajo está claramente constituida por, digamos, partículas de la fase 2 y la parte superior está claramente formada por partículas de la fase 1. Pero en la región intermedia tenemos un patrón, un perfil de concentraciones donde podemos encontrar partículas tanto de la fase 1 como de la fase 2. ¿Okay? Esta región de contacto entre las dos fases es lo que definimos como una interfase. En esta región de contacto, vean que la podemos establecer tanto en la fase 1 con la fase 2, pero sería algún ejercicio muy parecido en la región, en la fase 2 con la fase 3. ¿Okay? La región de contacto estaría delimitada por esta región, algo caótica. Bien. Si establecemos, por ejemplo, el contacto entre una región líquida en la parte inferior y en contacto con su propio vapor en la parte superior, podríamos visualizarlo de esta manera. Vean que en la parte interior del líquido, que en esta parte le llaman con la letra B, esa B en inglés significa bulk, que lo podemos traducir en español como bulto, es decir, estas moléculas están en el bulto o en el seno del líquido, en la parte interior de la fase volumétrica de mayor densidad, que es el líquido. Vean que en el interior, o lo que esta partícula está sintiendo, es una atracción o unas interacciones que van en la misma intensidad en todas direcciones. Es decir, esta molécula en el bulto se encuentra inmersa en un campo de fuerzas que llamamos isoentrópico o isotrópico, que quiere decir que tiene la misma forma, la misma configuración en todas las direcciones. Está en un campo isotrópico. Ahora, si acercamos nuestra vista a lo que sucede en la superficie, a lo que llamamos ahora esta región de contacto, las moléculas que están ahí posicionadas no tienen la misma interacción en todas direcciones. Esto es un poco debido a que el vapor tiene menor densidad que el líquido y no hay el mismo número de partículas interactuando de los dos lados. Esto crea que en la superficie ya no tengamos un campo isotrópico, sino que haya una fuerza resultante hacia el interior del líquido y hacia los lados de cada una de estas partículas. Es decir, esta configuración nos hace ver que la superficie es una región de alta energía o de mayor energía comparada con las del bulto. Las del bulto sienten las mismas interacciones en todas direcciones, mientras que las partículas en la superficie tienen una fuerza resultante que está apuntando hacia el seno del líquido. Y eso crea tensión hacia los lados. ¿De acuerdo? Bien. Vean que la palabra interfase es una palabra que puede ser usada en términos generales para cualquier tipo
de fases en contacto. Podemos tener interfaces sólido-líquido, líquido-líquido o líquido-vapor. Si podemos distinguir entre dos sólidos, podemos tener interfaces sólido-sólido. Ahora, esta palabra, que es general para cualquier tipo de contacto entre fases, recibe o se puede intercambiar por una palabra más particular, que es la palabra superficie, la cual vamos a aplicar solamente para el contacto líquido-vapor. ¿Ok? También la podemos emplear cuando tenemos en contacto a un sólido con un vapor. Ahí también tenemos una superficie. Y vamos a, por ejemplo, a reservar la palabra interfase cuando hablemos de un equilibrio líquido-líquido. ¿Ok? Así que en este curso muchas veces vamos a usar la palabra superficie cuando nos referimos a que la fase volumétrica es un líquido en contacto con su vapor. Muy bien. Bien, ahora sí vamos a ver este video. No todo, solamente una parte que me interesa que vean. Este experimento consiste en tomar una moneda, es una moneda de cobre o de alguna aleación parecida, y mediante una pipeta de plástico están añadiendo agua de color azul, tiene un colorante, y van a estar añadiendo en pequeñas cantidades, en un volumen de gota, a esa moneda. Entonces, lo que más interesante está por el minuto 1:20. Bueno, un poco más atrás. Bien, él ha estado llenando esta pipeta con el agua colorada y él la está añadiendo gota a gota sobre la superficie de la moneda. Vean cómo se forma una especie de membrana sobre el límite entre el vapor y el líquido. Y todo esto está siendo sostenido por el sólido. Ahora va a aparecer en juego la energía que les contaba que crea que la superficie sea una región de alta energía. Vamos a empezar a visualizar por qué decimos que esto sucede. Él va a seguir añadiendo gota a gota a este volumen que tenemos sobre la moneda, y la sola interacción de las moléculas de agua es la que está evitando que se derrame el líquido. Es decir, la cohesión entre las moléculas de agua está impidiendo que se derramen sobre el sólido. Vean que es un volumen bastante considerable el que podemos seguir añadiendo a esta moneda hasta que, vean, ya tiene hasta un poco de pancita en ambos lados, y ahí ya llegamos a un límite donde el balance de fuerzas ya no pudo sostenerse para este volumen de líquido. Bien, este fenómeno que vimos está explicado por la presencia de esta energía en las moléculas de la superficie, esta cohesión que existe entre ellas y la fuerza resultante hacia el interior del líquido. Bien. Ahora, una vez que definimos la palabra interfase o superficie en el caso líquido-vapor, tenemos que
ser capaces de monitorear qué tan lejos estamos de la interfase. Hay varias propiedades que nos pueden servir para conocer qué tan lejos estamos de la región interfacial. Por ejemplo, la densidad, en el caso de un líquido, es mayor que la del vapor. Así que nos puede servir para saber en qué momento cruzamos esta frontera y nos encontramos en una región con una densidad mucho menor que la del líquido, que es la de vapor. En la realidad, lo que sucede, lo que se verifica, es que este cambio no es abrupto, no es una transición de golpe, sino que sucede en pequeños cambios, pequeños intervalos, conforme nos acercamos a el definitivo cambio de densidad, ¿ok? Y al final resuelve este proceso de cambio de densidad hasta una región de baja densidad, que es el vapor. Así, la región interfacial yo puedo definirla como la región media entre este cambio continuo, este cambio suave entre las densidades. ¿Okay? Solo que el hacer eso implicaría conocer precisamente la función de cambio entre la densidad y la distancia, lo cual complicaría un poco nuestras perspectivas. Así que lo que hacemos, lo que vamos a hacer en este curso, es aproximar a esta región interfacial como un cambio abrupto. Es decir, vamos a definir un plano que se llama plano de Gibbs, en honor al físico Willard Gibbs, en el que definimos que el cambio de la densidad del líquido hacia el vapor es abrupto, sucede de manera cortante y pasamos por un plano. Ese plano es lo que llamamos superficie. Este plano, en esta aproximación, tiene solamente 2 dimensiones, no tiene espesor. Y a diferencia de lo que sucede en la realidad la interfase sí tiene un espesor que está definido por las interacciones de las moléculas. Para definir los conceptos de la termodinámica de interfaces en esta parte inicial, vamos a hacer la aproximación que esta región interfacial es un plano en 2 dimensiones. Profe, Sí. disculpe, quería preguntar, había dicho que la región interfacial, o sea, la que es naturalmente, puede definirse como la región de cambio abrupto. No, la región, lo que sucede, lo que se verifica experimentalmente en las superficies en la naturaleza es que este cambio es continuo. Ah, cambio continuo. Ujú, O sea, lo modelamos para hacerlo más fácil como un cambio abrupto. exactamente. Ah, ok, ok. Hacemos lo que llamamos un artificio matemático, Ok, que es, había dicho algo también con la palabra cortante. A qué se refería, perdón? a que es un cambio abrupto, más o menos como un sinónimo de decir, vean, este como paso tipo escalón, Ajá, es lo que quise decir con cortante, así como de golpe. ok, ok, gracias. Ujú. Así, es importante, ¿no? Que veamos estas 2 maneras de ver a la interfase. Esto ya lo podríamos aproximar con otros modelos un poco más sofisticados donde podamos obtener, por ejemplo, el área bajo la curva o perfiles de densidad muy exactos que nos permitan dibujar esta línea que va cambiando poco a poco. ¿Okay? Al no tener estos recursos por ahora, los vamos a definir con este plano. ¿Ok? Bien. Una vez que tenemos este plano que le vamos a llamar superficie,
la termodinámica que vamos a emplear nos demanda que este plano le asignemos sus propias funciones termodinámicas. Es decir, este plano de Gibbs va a adquirir las propiedades termodinámicas que ya conocíamos para la fase líquido o la fase vapor o cualquier otra fase volumétrica que estudiamos en cursos anteriores. Es decir, la superficie tiene sus propias propiedades termodinámicas. Solamente no posee volumen. ¿Ok? Esa es nuestra aproximación con la que vamos a trabajar. La superficie tiene sus propias funciones termodinámicas, distintas, distinguibles del líquido y del vapor. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con la definición de la tensión superficial, que vamos a denotar con la letra griega sigma, y la definimos como la energía asociada a la superficie, líquido-vapor. Es decir, nos ayuda a definir cómo serán las interacciones de las moléculas del líquido cuando están en esta región fronteriza, en esta región de cambio energético. Así, si definimos a la tensión superficial como una energía asociada a la superficie, las unidades del sistema internacional son las de energía por área, que son Joule por metro cuadrado. Estas son las unidades formalmente que debe tener la tensión superficial. Ok, bien. Pero el Joule por metro cuadrado, una vez que nos familiaricemos con los datos de tensión superficial, el Joule por metro cuadrado nos demandaría estar utilizando valores muy pequeños, del orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, todo el tiempo. Perdón, Así, profe. sí, Perdón, ¿podrías regresar la diapositiva un segundo? claro. Ah, es Joule sobre metro cuadrado, ¿verdad? Sí, Joule en metro cuadrado, ¿no? Ok. En el sistema internacional. Les comentaba que en los datos, los valores típicos de los líquidos en contacto con su vapor, el usar estas unidades Joule por metro cuadrado sería tener que usar números muy pequeños todo el tiempo. Así que vamos a aprovechar una equivalencia, que es que un Joule por metro cuadrado es igual a 10 a la 3 milinewton. Esto es un milinewton por cada metro. ¿Ok? Aquí aproveché la definición de Joule, Newton por metro, para eliminar a este cuadrado. Se va, queda solamente un metro. Y la equivalencia es el milinewton, que es 10 a la menos 3. Para que quede igual, queda un 10 a la 3 de este lado. Bien, lo que quiero que vean es que al usar milinewton por metro, las tensiones superficiales de las sustancias líquidas estarían en un intervalo muy conveniente de usar, que es más o menos de decenas. Es decir, 10 milinewton por metro, 20 milinewton por metro, hasta 80 milinewton por metro. Es decir, solamente hicimos un cambio conveniente de unidades para no estar escribiendo valores muy pequeños. Simplemente van a estar en el orden de decenas. Vamos a ver unos ejemplos para que nos familiaricemos con estas unidades de la tensión superficial. Por ejemplo, es común en la literatura encontrar las siguientes equivalencias.
Vean que en el sistema CGS, el joule por metro cuadrado tiene una equivalencia en ergios por centímetro cuadrado. Si usamos el símil de aprovechar la definición de ergio y convertir esto a dinas, se simplifica a dinas por centímetro. Y convenientemente, un dina por centímetro tiene el mismo valor numérico que un milinewton por metro. Es decir, solo aprovechamos ciertas equivalencias para poder intercambiar. Esto va a permitir que podamos intercambiar los datos de las tensiones superficiales de los líquidos sin tener que hacer conversiones cuando los usemos. Es decir, 10 ergios por centímetro cuadrado es lo mismo que 10 dinas por centímetro y eso es lo mismo que 10 milinewtons por metro. ¿Ok? En la literatura, dependiendo de qué libro, de qué artículo, de qué autor, de qué autores vean reportados datos de tensión superficial, va a depender qué unidad utilicen. Los más estrictos usan joule por metro cuadrado, pero son datos muy chiquitos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta en qué unidad están reportando esos datos. Bien, ahora hay una herencia que tenemos sobre la tensión superficial que cuando empezó a estudiarse no se le llamaba o no se le asociaba con una energía. En cambio, se le asociaba con una longitud y una longitud asociada a una fuerza. Y de ahí el término tensión, ¿ok? En vez de energía. No se llama energía superficial, sino tensión por esta manera de representar el fenómeno de la tensión superficial. Bien, esto es un alambre doblado en forma de rectángulo, el cual tiene alrededor otro marco, un marco de alambre también, y que sumergimos en una disolución de jabón, por ejemplo, en un lavatrastes. Así, si yo muevo este marco a lo largo de estas dos líneas de alambre, se puede formar una capa de líquido. ¿Ok? Cuando se estableció esta manera de visualizar la tensión superficial, se llegó a la conclusión que la fuerza necesaria para extender este marco era proporcional a la tensión superficial de este líquido y a la longitud que tenía que recorrer ese marco. ¿Ok? Bien. Vamos a comenzar a ver algunos ejemplos de en qué orden están las tensiones superficiales de distintos líquidos orgánicos a una misma temperatura. Cuando nos reporten datos de tensión superficial, el dato importante o que tenemos que tomar en cuenta es a qué temperatura están reportados estos datos experimentales. La tensión superficial depende de la temperatura. Bien, aquí englobamos en varias familias algunos ejemplos de tensión superficial. Sigma en milinewton por metro, por ejemplo, para la familia de los aromáticos, del benceno hasta el tolueno y los 3 gilenos, están en un orden de 28, 27, alrededor de 30 milinewtons por metro. Bien, por ejemplo, los alcoholes, metanol hasta el hexanol, tiene una tensión superficial desde el 22 hasta 25. No cambian mucho, pero la tendencia es que, por ejemplo, del etanol y metanol
tienen una menor tensión superficial que los alcoholes un poco más grandes. ¿Ok? Vemos esta tendencia. Después en los alcanos, todos líquidos, desde el pentano, los primeros 4 alcanos no son líquidos a esta temperatura, así que iniciamos con el pentano, que tiene una tensión superficial desde 16, y vean que va aumentando hasta el decano, ¿ok? Parece que hay una tendencia, ¿no? Con el tamaño del hidrocarburo y el valor de tensión superficial. Vamos a ver ahora el caso de los ácidos carboxílicos. Aquí la molécula es un poco más grande, tiene un grupo funcional mayor que los alcoholes, y la tendencia aquí es un poco menos clara, ¿no? El ácido fórmico, ácido acético, propiónico, butírico, están en un orden más o menos de 26, 27 dinas. ¿Ok? Bien, esa tendencia que adivinábamos en la tabla entre la tensión superficial y la longitud de cadena de cada alcano, aquí ya lo vemos mucho más claro en esta gráfica. Vean que la longitud de cadena del hidrocarburo influye en el valor de la tensión superficial. Así, los de menor cadena, los más pequeños, tienen tensiones superficiales más pequeñas, y conforme aumenta el tamaño de la molécula, va alcanzando cada vez un valor más grande. ¿Ok? Bien, ¿por qué sucede esto? Bien, al ser la tensión superficial una energía asociada a la cohesión entre las partículas, en este caso de los hidrocarburos, cuando aumenta la longitud de cadena, están aumentando también el número de interacciones dispersivas. ¿Ok? Entre mayor número de carbonos tengamos, mayor número de interacciones habrá, y eso va a reflejarse en un mayor valor de tensión superficial. ¿Ok? En el máximo que nos reportan aquí, con 18 carbonos y una tensión máxima para este ejemplo de casi 28 dinas o milinewton por metro. ¿Ok? Bien, esta es una de las primeras tendencias de la tensión superficial que es muy importante. La longitud de cadena, en el caso de los hidrocarburos. Bien, aquí tenemos una tabla para varios compuestos en la que reúno distintos parámetros físico-químicos. Y, por ejemplo, tenemos en la primera columna el nombre del compuesto. En la segunda columna tenemos la estructura. Después les reporto en milinewton por metro la tensión superficial. Después la masa molar, el tamaño de la molécula. El momento dipolar, es decir, cuánto puede influir una carga alrededor de esta molécula, qué tan polarizable es. Y por último, el delta H de vaporización, es decir, la energía necesaria para que pase de la fase líquida a la fase vapor. Ahora, la tarea o el ejercicio para que ustedes me compartan, ya sea en el chat o tomando la palabra, es que me digan si encuentran alguna relación entre la estructura y la tensión superficial, o entre alguna de estas tres propiedades. ¿En qué propiedad se refleja una cierta correspondencia con la tensión superficial?
Pues podría ser en, o sea, la tensión superficial y el delta H de vaporización. Ahí casi hay una, bueno, o sea, como que, vaya, si es pequeña la delta H, también la tensión superficial. Entonces, hay cierta relación, pero en el último, en el del retano, pues ya no funciona. Ok, ok. Bien. ¿Alguien más ve alguna tendencia? No, ¿verdad? Bueno. Efectivamente, el que más se parece a la tendencia que presenta la tensión superficial para estos líquidos es mediante el delta H de vaporización. El delta H de vaporización, les repito, es la energía que necesitamos invertir para pasar de la fase líquida, es decir, cierto tipo de interacción o de fuerza interactiva hacia la fase vapor, donde tenemos una menor cohesión. Esta relación que hay entre la tensión superficial y el delta H, que más o menos se cumple en casi todos los casos, nos hace pensar o nos lleva a la conclusión que la tensión superficial es un parámetro de tipo cohesivo. ¿Ok? Es decir, nos da idea de las fuerzas de cohesión entre los átomos que constituyen nuestros líquidos problema. ¿Ok? Bien. Vamos a ver otro ejemplo de familia de líquidos. Vean que teníamos, en el caso de hidrocarburos, valores de tensión superficial aproximadamente de 20, de 30 milinewtons por metro. Pero ahora vamos a ver otro tipo de líquidos. Los líquidos inorgánicos a la misma temperatura. Por ejemplo, el agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, tiene una tensión superficial de 75 milinewtons por metro. Es decir, casi 3 veces la tensión superficial que estábamos observando en los hidrocarburos. En el agua es un poco menor, 72 milinewtons por metro. Y tenemos la hidracina, ácido sulfúrico. Por ejemplo, en este caso, ácido sulfúrico, el agua y el peróxido de hidrógeno, que tienen las mayores tensiones superficiales que estamos observando. ¿Cuál creen que sea la razón de este cambio? ¿Por qué en los hidrocarburos es 3 veces más pequeña que en este tipo de compuestos? ¿Cuál sería su Por el propuesta? tipo de enlace, ¿no, profe? Ok. Porque bueno, aquí son puentes de hidrógeno y pues son mucho más fuertes, ¿no? Ok, muy bien. Así es, en el caso de los alifáticos, de los alcoholes aromáticos y hidrocarburos, teníamos interacciones de tipo dispersión, tipo Van der Waals, que son en orden de magnitud más pequeñas que lo que estamos observando en esta familia o en este tipo de compuestos, que son precisamente los puentes de hidrógeno formados por la alta polarizabilidad de tanto el ácido sulfúrico, el agua y el agua oxigenada. Es decir, ya tenemos otra tendencia, además de la longitud de cadena en el caso de los hidrocarburos. Ahora tenemos la influencia o la presencia de los puentes de hidrógeno como indicador para establecer la tensión superficial o que nos refleja un valor de tensión superficial. Muy bien. Otro aspecto que hay que decir de la tensión superficial es el hecho que la
tensión superficial es una variable intensiva del sistema. Es decir, no depende del tamaño de nuestro sistema. La tensión superficial va a ser la misma, no importando si tenemos una gota o un litro, ¿no?, de tensión de líquido. Las variables intensivas siempre tienen asociada una variable extensiva, y para este caso, la variable extensiva asociada a la tensión superficial es el área. ¿Ok? El cambio de área nos va a estar relacionando la tensión superficial. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de cómo definimos la tensión superficial y de estas dos tendencias que vemos, el tamaño del hidrocarburo y el tipo de interacción que hay para definir la cohesión en nuestra interfase? Profe, yo tengo una. Sí. Bueno, no es de eso meramente, pero sí tiene que ver. No entiendo muy bien por qué la tensión superficial depende de la temperatura. Ok. Bien, podemos usar este diagrama. Si aumentamos la temperatura de este sistema, lo que conocíamos de otros cursos o materias de fisicoquímica es que en el bulto va a empezar esto a tener mayor movimiento, ¿no? Entonces aumentábamos la temperatura y una consecuencia de ello, por ejemplo, es que las moléculas de líquido abandonan la fase inferior y se incorporan a la fase vapor, donde hay mucho más espacio, etcétera. ¿Ok? Ahora, lo que sucede en la interfase es que las moléculas, al tener una temperatura más alta, las interacciones van a disminuir, es decir, puede que se disminuya la interacción, ya que las moléculas estarían un poco más alejadas cuando tenemos una mayor temperatura. ¿Ok? Ese aumento en las distancias entre moléculas de la superficie causaría que las interacciones sean de menor fuerza y macroscópicamente observamos una menor tensión superficial. Es decir, disminuimos la cohesión de estas moléculas que están situadas en la superficie. Ok. Sí, tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Sí. Eso lo vamos a seguir observando porque es una de las tendencias pues importantes de la tensión superficial. Ahora que conocen esta manera de ver a la superficie, ¿cuál creen que sea el efecto ahora de la presión sobre esta superficie líquida? ¿Tiene efecto la presión sobre la tensión superficial? Si yo aumento la presión sobre esta fase, ¿observaré algo? Sí, ¿no? Pues probablemente sí, ¿no? Ok, ahora recuerden que estamos ante una fase líquida que es incompresible. Uh-huh. Entonces, ¿no pasa nada? Bien, en términos prácticos, para que observáramos un cambio de tensión superficial con la presión, necesitamos aplicar presiones realmente muy altas, estar hablando de fluidos supercríticos. Entonces, en esta parte del curso podemos decir que no hay efecto sobre la tensión superficial con la presión, a menos que sean presiones extremadamente altas. ¿Ok? En ese caso, disminuiría la tensión superficial. Si tuviéramos acceso
a esas presiones extremadamente altas, veríamos una disminución en la tensión superficial. ¿Ok? Pero comparado con el efecto de la temperatura, es casi, no lo vamos a trabajar. Los cambios que trabajamos son con respecto a la temperatura. ¿Ok? Bien, otro aspecto importante es que mientras tengamos a la fase líquida en contacto con el vapor, podemos definir una tensión superficial. Pero en el momento en que esa fase líquida pase, por ejemplo, a la fase sólida, ya no tiene sentido, no está definido hablar de una tensión superficial del sólido. Para que hablemos de una tensión superficial, necesariamente debemos tener en contacto a la fase líquida con la fase vapor. Ahora hay teorías en las que podemos estimar cuál es la energía de superficie de un sólido, pero no podemos hablar en ese caso de una tensión superficial. Eso está limitado para hablar de líquidos en contacto con su vapor. Bien, otro caso que podemos tener en estas interfaces es la energía asociada a esta interfase cuando lo que tenemos en contacto son dos líquidos, por ejemplo, el agua y el aceite, o un hidrocarburo y el agua. ¿Ok? Cuando tenemos en contacto este tipo de líquidos, también asociamos una energía a la superficie, a la interfase, pero ahora le vamos a llamar tensión interfacial. ¿Ok? Para distinguirlo de el concepto de tensión superficial. ¿Ok? Ahora las unidades para la tensión superficial y para la tensión interfacial son las mismas. Y solo nos dan idea de la magnitud. Ahora la tensión interfacial nos daría idea de la cohesión entre el mismo líquido, pero también de la adhesión, de la afinidad hacia el segundo líquido. Eso lo veremos en los sistemas insolubles más adelante. ¿Ok? Así que tenemos estas dos maneras de definir la energía asociada a una interfase. Cuando tenemos líquido-vapor, se llama tensión superficial, y cuando tenemos dos líquidos inmiscibles en contacto, le llamaremos tensión interfacial. Cuando tenemos una interfase con un sólido y con el vapor, no definimos una tensión, sino una energía de superficie. Esta energía de superficie, en el caso sólido, nos va a, o la vamos a emplear cuando veamos la parte de ángulo de contacto y de mojado. Ahí se ve reflejada la energía de superficie ahora del sólido. ¿Ok? Bien. Bien, esta imagen, este marco de alambre con una capa formada de disolución de líquido, esta capa va a depender de qué líquido estemos hablando. Ahora, este principio es aprovechado en uno de los primeros métodos de determinación de tensión superficial que vamos a ver, me parece, la próxima clase, que es el método del anillo. Es decir, en vez de un marco de alambre, vamos a tener un anillo de metal, el cual va a ser algo parecido a este anillo movible. ¿Ok?
En ese método de determinación de tensión superficial, asociamos el desplazamiento del anillo con la tensión superficial. Eso lo veremos la próxima clase. También la próxima clase vamos a hablar, ahora sí, en profundidad del efecto de la tensión, de la temperatura sobre la tensión superficial y del viaje hacia la región crítica, es decir, al final de la línea de coexistencia entre el líquido y vapor, donde se define un punto crítico, un punto de altas fluctuaciones. ¿Qué le pasa a la tensión superficial ahí? Y también vamos a hablar de la teoría de estados correspondientes, que si recuerdan, su pretensión es englobar el comportamiento de todas las sustancias en el punto crítico y la vamos a usar para definir una propiedad asociada a la superficie. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Todo bien, profesor. Muy bien. Bueno, si alguien todavía no completa la actividad que hicimos la clase pasada de productos del hogar, puede usar el link que puse en Edmodo para completar esa actividad, poner sus respuestas y eso constituye la primera tarea.